Amigos, esta hora vamos en Conexión Internacional a La Habana, Cuba. Allá se encuentra el opositor cubano de Estado de Sal, Claudio Fuentes. Claudio, gracias por estar con nosotros. Ciertamente hemos tenido apagones, de verdad, yo digo de esta manera, porque el servicio en ETEXA, cortado en Cuba, la represión contra los opositores, los bloggers, los youtubers, los periodistas independientes contra los opositores, prácticamente no hay comunicación con la isla. Mira, Nelson, yo creo que todo esto que está sucediendo, y es muy probable que continúe en esta línea, se mantenga. Lo vimos o lo estamos viendo con el régimen chino, y evidentemente la única forma de parar toda la información que inevitablemente va a ir saliendo es controlando las comunicaciones, reprimiendo las informaciones, los datos, las opiniones que las personas comiencen a dar ahí, los testimonios. Y si tú te pones a ver ya como un precedente de todo esto, es que desde que comienza la noticia del coronavirus en Cuba se empiezan a filtrar por WhatsApp y la gente a mover esa información, testimonios de médicos, de científicos, de biólogos que estaban sencillamente muy preocupados y dando datos lógicos que le permitía a la población entender, si no toda, al menos una parte de la gravedad y tomar medidas. Entonces ya desde hace rato, desde hace por lo menos más de una semana y media, 2 semanas, quizás más, estamos viendo que no hay sencillamente movimientos trasiegos de este tipo de información que de alguna manera nace de la iniciativa ciudadana de una persona que trabaja en un hospital, que está relacionada con el asunto, que tiene cierto acceso a datos oficiales. Y bueno, por supuesto que con este nuevo decreto ley que ahora está en boga, el 370, que de alguna manera condena con multas primero, con la confiscación de medios de trabajo como computadoras, es decir, con toda confiscación estamos hablando de robo, computadoras, teléfonos móviles y demás, para amedrentar a los ciudadanos, tiene que ver con esto. Hay algo que llama la atención, Claudio, es lo que ha ocurrido hoy. El diario comunista Granma ha publicado un artículo que es más odioso contra el pueblo, contra la gente que hace comunicaciones, que sencillamente sale, porque ellos no contaban con médicos que trabajan para el gobierno. En Cuba no tienen otra opción para quién trabajar, pero de manera clara han hablado de la situación que hay, de la manera clara han denunciado el colmo. Una locutora, porque leyó un mensaje sobre la situación que estaba dándose en el asilo de ancianos de Villa Clara, donde todo el mundo sabe ha sido lo peor que ha habido en la isla en este sentido, llama la atención, la expulsaron del trabajo a la muchacha y ella dijo, lo siento, pero lo publicó en sus redes sociales muy valientemente, lo siento, pero yo voy a seguir denunciando, yo voy a hablar como lo están haciendo ustedes sobre la situación de los presos, sobre la situación del hacinamiento en las cárceles, las denuncias que están haciendo los propios presos políticos es alarmante y la forma en que Cuba, la represión, las multas, a otro bloguero igualmente en las últimas horas lo acaban de multar, en Villa Clara también, o sea, es criminal lo que se está viviendo y atentando contra la libertad de expresión, algo que ya era común en la dictadura, ahora sorprende con este proyecto de ley, esta ley que ya fue aprobada de hecho. Los ciudadanos ponen un balance costo y beneficio, y en ese beneficio o en ese costo, todo el mundo está midiendo que mañana pueden formar parte de ese grupo oficial que literalmente mintió y que éticamente van a ser señalados como parte de esta última ola de crimen y de negligencia que se está dando a través del gobierno tiránico de Cuba. Si tú te pones a ver en los reportes que ha hecho Antonio Rodiles, el número de contagiados que está declarando oficialmente la tiranía, con los reportes de estimados que está dando Antonio a partir de las fórmulas y las gráficas que se usan en el mundo entero, ellos están reportando un número de contagiados 5 veces menor que lo que debería estar pasando. Y claro que hay un personal médico que empieza a hacer conciencia y un personal también, digamos, que está en el noticiero, que está incluso en los periódicos locales, que sí deben estar entrando una parte de los cables reales, una parte de la información real. Y hay mucha gente que a esta hora no quiere ser parte de esa basura, de esa última y gran traición. Entonces muchos individuos van a tener que tomar una decisión, cosa que es bueno que ocurra cuando la gente diga, bueno, o me hundo en esta gran mentira y formo parte de las muertes, de los contagios, del más rato que pasan incluso los familiares y los contagiados en caso de que se salven,
Porque fíjate, yo tengo ya varios amigos que tienen familiares que son médicos que están contagiados. Y lo que está ocurriendo es que las propias autoridades castristas, vamos a hablar creyendo supuestamente en la información, Claudio, que hay ya más de un centenar de personal médico, médicos, enfermeros y laboratoristas contagiados dentro de Cuba. Casi la cifra, debo decirte, que se ha vivido en España, donde ha sido arrasadora esta pandemia. Mira, Nelson, una de las cosas que ocurre es que en los centros de aislamiento, en lo que esperan a ver si te dan síntomas o no, allí no hay los equipos de aerosoles necesarios. Allí ponen quizás antibióticos de algún antiviral, que eso tampoco está probado cuánto ayuda. Allí como hay serios problemas de combustible, y fíjate, lo mismo se atrasa cuando hay que mover a una persona hacia otro hospital especializado para hacer una prueba determinada, o finalmente cuando esa persona da positivo, llevarle entonces al lugar donde están todos los positivos, que también se atrasa la comida. Entonces te puedes imaginar que todo eso genera un estado caótico fatal, que además incide también en el estrés del paciente, en el estrés de los familiares, y es, tú sabes, una situación que yo creo que inevitablemente se va a desbordar. Además, esto que tú decías de Díaz-Canel ahora, con todas estas medidas extremas, casi que ya apunta a que estamos muy cerca de la militarización de la sociedad, contrasta de pronto unas medidas tan extremas con las cifras que ellos están dando, con una curva súper aplanada y repitiendo de una manera que todo está bajo control. Claro, no, y además pareciera en el afán de superinformar, abro cierro comillas, comienzan siempre, la bendita conferencia del Centro de Prensa Internacional diciendo lo que está pasando, la desgracia de lo que está pasando en el resto del mundo, pero elogiándose ellos y estableciendo comparaciones cuando no vale de ningún modo. Continúan enviando brigadas médicas, continúan poniendo a personas que no están capacitadas. La vergüenza que se ha pasado con lo de Andorra es terrible, pero a mí me llama la atención y quiero preguntarte la situación de los presos políticos, porque sé que ustedes están monitoreando de manera directa esto. ¿Cómo está? ¿Qué información tienen en medio de toda la pandemia y la situación que hay en las cárceles con el hacinamiento, la mala alimentación, etcétera, etcétera? Bueno, mira, Nelson, para primero dar una información que sea un punto medio entre lo que me estás hablando y lo de los presos, yo te diré que, por ejemplo, en el caso de Silverio Portal Contreras, un señor que tiene casi 70 años, que le dio una trombosis, una isquemia cerebral, tiene serios problemas de presión alta, etcétera, así que es uno de los casos con mayor riesgo dentro de la prisión. A este señor, por 2 días del exilio, le mandaron los $43 que le tocan para la ayuda como preso político a través de la Western Union, y en otro día otra persona mandó unos $25 para que la señora, que se llama Lucinda, que va y lo atiende a la prisión, que le lleva los alimentos, los medicamentos que puede conseguir, etcétera, pudiera pagar el taxi, porque además, como hay toda esta situación, los precios van subiendo y el desabastecimiento también, tanto de combustible como de alimentos, todo se encarece. Y en ninguno de los dos casos esta señora pudo cobrar el dinero. El régimen abrió una especie de sitios virtuales donde uno podía comprar comida del exilio para que llevaran... Otro desastre, todos los productos terminados y te dicen que no hay y que hasta dentro de 2 semanas y cosas de ese tipo, ¿no? Ajá, y hay gente que ya de alguna manera se siente estafada con su dinero porque ya hizo un pedido y por supuesto que nada de las fechas que le habían dicho. Hay un preso que me llama y me dice que en su compañía Las Literas, me dice, Claudio, yo sé exactamente, él era carpintero, me dice que Las Literas tienen una distancia una de otra de 20 centímetros. Este hombre sabe exactamente lo que son 20 centímetros. Fíjate, el caso de Yeusandro Ochoa Leiva, que está en la prisión de Vallegrande, en La Habana, dice que ya hay un preso que está allí que le han puesto como sentencia 1 año y otro de 10 meses, por no haber usado la mascarilla facial o el nasoducto, como le llaman aquí, en la calle, tanto en el Combinado del Este como en la 1580, ya hay presos que nos están reportando que literalmente los presos empiezan a estar nerviosos, y fíjate, la palabra que usan es que están temerosos.
Ya generalmente en todas las prisiones ponen el agua 1 o 2 veces al día. El caso de Yeusandro Ochoa Leiva dice, Claudio, son 2 tanques de 55 galones nada más que podemos llenar para un número de 120 personas. Y esa agua es lo mismo para tomar que para lavarnos un poco nuestros cacharros y demás. Hay muchos de estos presos que son diabéticos. Mira, tengo el caso de Lázaro Pie, que está en una prisión en Pinar del Río. Este muchacho es diabético, de presión baja. Por ejemplo, no le han dado su medicamento obligatorio para la diabetes, que se llama la clindamicina. Sencillamente no han pasado los médicos por allá. Su madre está hiper preocupada. Ahora mismo, como él está en Pinar del Río, no se le puede hacer llegar nada, porque eso es lo que ocurre. Hay muchos presos en otras provincias como parte de un castigo, no solo sobre ellos, sino sobre sus familiares, y ahora los viajes interprovinciales están prohibidos, no existen. Bueno, incluso el transporte público dentro de la provincia ya ha pasado a estar inhabilitados, ¿no? Algo que ciertamente es con una suerte de desgracia, no solo para todo el pueblo de Cuba, sino también para estos presos políticos. Claudio, quiero agradecerte enormemente toda esta información desde Cuba, actualizándonos de la situación que está viviendo el país en medio de esta pandemia de coronavirus y la peor pandemia que le puede haber caído a Cuba, que es la dictadura castrista y este monigote que sirve al poder de los Castros, que es el Díaz-Canel y toda la mentira. También me alarmaba, una encuesta, te voy a estar llamando mañana para conversar. Más del 70% de los cubanos en la isla quiere un cambio de régimen, según esta encuesta que se realizó, y dicen que la mayoría de los jóvenes, el porciento es altísimo realmente, de los jóvenes dentro del país, entre 20 y 30 años, y luego entre 30 y 60, que sería la edad de los que nacieron con la revolución, que rechazan totalmente este proceso. Claudio, te quiero agradecer enormemente este contacto a través de Radio Mambila Grande. Era Claudio Fuentes desde La Habana, Cuba, informando a toda nuestra comunidad. Gracias, Claudio. Ok, gracias a ti también, Nelson, por darnos esta oportunidad para informar desde aquí adentro, desde la prisión grande. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos en Noticias 710, el informativo líder de la radio en español en el sur de la Florida.